Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Palareso y María Gracia Acosta. Amigos, muy buenas tardes. Aquí empezamos con las noticias. Se instalaron las mesas técnicas de diálogo entre el gobierno nacional y el sector indígena con dos temáticas. La jornada inició con reclamos, pero ambas partes aseguraron que están dispuestas a llegar a consensos. El contacto ahora es con Daniela Valencia. Daniela, muy buenas tardes. Por favor, cuéntanos los detalles. Buenas tardes, gracias Liz, amigos televidentes. Efectivamente, esta jornada inició cerca de las 9 de la mañana, mesas técnicas que abordan dos temáticas, la focalización de subsidios de los combustibles y también la moratoria crediticia. Como ustedes ya lo decían, esto inició con ciertos roces de parte del sector indígena y el gobierno nacional por ciertas expresiones que dio el presidente de la República. Lo que dijeron los miembros del sector indígena es que están dispuestos al diálogo, sin embargo, que si siguen este tipo de expresiones, esto podría comprometer todo este proceso que se está llevando a cabo. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto, veamos. En medio de tensiones por las expresiones vertidas por el gobierno nacional durante los últimos días, fue como arrancaron las mesas técnicas de diálogo entre el Ejecutivo y las tres organizaciones sociales que encabezaron el paro nacional. Cerca de las 9 de la mañana, un auditorio repleto en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana fue la antesala de este encuentro. Al tomar la palabra, los tres representantes del sector indígena expresaron su descontento. Seguimos escuchando las descalificaciones del señor presidente de la República. Y esto realmente pone en riesgo lo que hemos empezado. No podemos seguir botando lodo en los rostros. Creo que vivimos ya suficiente 3 semanas de críticas, de ofensas. Esto en referencia a los comentarios realizados por el presidente de la República, Guillermo Lasso, que señaló que el paro nacional estuvo financiado por el narcotráfico con el objetivo de desestabilizar el gobierno. Espero que sea realmente una declaración apresurada del señor presidente, que realmente fuera de lugar en este contexto de diálogo nacional. Creemos que el señor presidente a lo mejor rectifique o sino que compruebe sus afirmaciones. Nosotros no somos narcotraficantes. No podemos aceptar que se nos siga acusando que han pagado $8 a cada manifestante y en este caso venidos recursos desde el narcotráfico. Nosotros aquí venimos con humildad, pero no podemos ser humillados. Por su lado, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, aseguró que el compromiso por llegar a acuerdos en pro del país se demuestra con la presencia de altos funcionarios. 5 ministros de Estado que trabajarán durante esta jornada en las dos temáticas estipuladas, focalización del subsidio de combustibles y banca pública y privada. Cada uno tiene su lectura de cómo se dieron los acontecimientos. Pero, si bien es cierto, hay razones para estar incómodos o enojados, también hay razones para estar entusiastas y optimistas. Y al final, como yo siempre digo, a una persona lo terminan definiendo más que sus palabras, sus acciones. De esta forma se dio inicio a una jornada que se extenderá por 90 días. Se estableció que solo hasta tener los acuerdos de cada una de las 10 temáticas, todo lo que se trate al interior de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana será reservado, con el objetivo de no entorpecer el proceso. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Otro de los reclamos que se dio por parte del sector indígena es que hasta el 30 de junio había un listado de 156 compañeros de este sector que estaban judicializados. Sin embargo, que al día de hoy es un listado de 416. Resta contarles además que dentro de esta primera mesa de subsidios, de focalización de subsidios de combustibles, el facilitador es el rector de la Universidad Católica, Fernando Ponce, y como representante del sector indígena está Henry Llanes. En cuanto a la segunda mesa, que tiene que ver con la moratoria crediticia, está como facilitador el rector de la Universidad Central del Ecuador, Fernando Serpentegui, y como representante del sector indígena está Vilma Salgado. Como ya ustedes lo escuchaban, esta jornada se extenderá hasta las 5 de la tarde, cuando nos dijeron darán declaraciones. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una buena tarde. Una buena tarde también para ti, Daniela. Muchísimas gracias. La focalización para el sector agrícola a través de tarjetas para el subsidio de combustible a maquinarias es una de las alternativas que se plantea en la mesa del diálogo, según el ministro de Agricultura. Se piensan alternativas para que exista un precio justo en la intermediación. La focalización del subsidio al combustible no solo para la transportación,
También para otras etapas de la cadena productiva, explica el ministro de Agricultura. Tractores agrícolas, en las partes de bombas de riego, de consumo de diésel, ¿no? La idea es que exista una tarjeta. O a través de una tarjeta, en el caso de los camiones que retiran los productos agrícolas también a través de la placa, puede ser una manera de focalizar ese subsidio. Pero estas son solo ideas, nada está definido aún. Él por su parte propone, para reducir intermediarios, que la agricultura se acerque a las familias. Habla de un catálogo a través del cual los pequeños agricultores podrían vender algunos productos. Ellos puedan acceder a este catálogo y puedan vender productos al Estado, ¿no? A través del catálogo y de la Sercop. Más o menos el potencial de venta ahí es de 160 millones de dólares. También reconoce que no todos los agricultores usan urea, por lo que plantea alternativas. Decimos, ok, ¿qué necesita? Esta calidad de semilla, este fertilizante, este fungicida, este herbicida y este insecticida, por ejemplo. Entonces, eso le vamos a proveer. Y eso también tiene una subvención o subsidio entre el 50 y el 70%, 75% de ese cultivo, ¿no? ¿Pero hay recursos para todo lo que se promete? Dice el ministro que sí. 51 millones en este momento, ya para hacer todo lo que le acabo de mencionar, inclusive también un tema ganadero también, ¿no? La otra pregunta es si estos recursos son suficientes. También habla de centros de acopio de leche y promete acercamientos con Banecuador para que los créditos se entreguen con mayor agilidad. Y nos vamos a sentar esta semana con ellos a trabajar para ver de qué manera agilitamos el tema de los créditos, que es muy importante. El ministro reiteró que se sancionará a las empresas exportadoras de banano que no paguen el precio justo por la fruta. Y hemos revisado las 61 empresas que han tenido varios problemas, alrededor de 17 varios problemas, están ya con expedientes administrativos y obviamente hay que respetar el proceso de ellos, la defensa de ellos, y en el momento que ya se detecten firmes los problemas, serán sancionadas de acuerdo al artículo 4 de la ley. El resto se va a discutir hoy en las mesas de diálogo. Uno de los pedidos puntuales del movimiento indígena es que se condone no solo deudas de $3.000, sino de hasta 10.000. Dayana Monroy, 24 horas. 33 gobiernos autónomos descentralizados recibieron un monto económico por parte del gobierno. La firma de estos convenios se desarrolló en el sur de Quito, hasta donde nos trasladamos con nuestro compañero Paul Cuello. Hola Paul, muy buenas tardes. Por favor, danos los detalles. Compañeras, gracias. Así es, a través de la Secretaría de Desarrollo de Gestión de Pueblos y Nacionalidades, liderada por el ministro Luis Pachala, esta mañana el gobierno ecuatoriano entregó $1.045.000 a 33 gobiernos autónomos descentralizados a nivel nacional para que puedan fortalecer sus economías a través de eventos artísticos, gastronómicos y también de actividades laborales en cada una de las zonas rurales en todo el territorio ecuatoriano. Son 195 comunidades las que se beneficiarán de estos convenios económicos. Esta es la primera etapa, según mencionó el ministro Pachala. Para el próximo año se tiene previsto invertir alrededor de $22 millones. El evento se desarrolló acá en uno de los auditorios de la plataforma financiera gubernamental ubicada en el sur de la capital. Escuchemos lo que manifestó el ministro Pachala. En total a 195 comunidades, 12.000 personas que se benefician con ese $1 millón. Pero este es solo un inicio de nuestro trabajo con Canchipuras en este año 2022. Debemos invertir este año 3.5 millones, el otro año 22 millones, etcétera, etcétera. Quiero de verdad seguirles molestando. Y esa molestia es que primero hay que ejecutar. De su parte, el ministro de Inclusión, Esteban Bernal, sostuvo que en estas conversaciones que han mantenido con los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios es tratar de combatir uno de los temas que realmente les preocupa, y es sobre la desnutrición infantil. Manifestó que se están entregando bonos a madres de familia y también ayuda humanitaria a las zonas rurales a nivel nacional. Escuchemos. Que busca dar cobertura a los sectores más vulnerables del país. En esta primera etapa se han incorporado 20.904 madres gestantes y madres de niños de 0 a 45 días para dar cobertura con un bono que tiene un valor de $60 mensuales por aproximadamente 2 años 9 meses. 9 meses del periodo de gestación y 2 años de vida del niño.
Así es, y según información que nos entregaron las autoridades, serán aproximadamente 12.800 personas que se beneficiarán de estos convenios económicos que entregará el gobierno ecuatoriano a 33 gobiernos autónomos descentralizados de 13 provincias a nivel nacional. Estos proyectos, como les manifestamos, empezarán a ejecutarse ya en los próximos meses y el objetivo es fortalecer las economías de las zonas rurales en el país. Con esta información regreso a estudios, compañeras, ustedes con más. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Paul. Muchísimas gracias. En otro tema, el ministro de Economía y Finanzas ordenó hoy el pago de 14.5 millones de la deuda a municipios y gobiernos provinciales y explicó el cronograma para el pago de la totalidad de la deuda, que asciende a 172 millones. De julio a julio, serían un año que cancelaríamos todo, arrancando el día de hoy, que ya hemos pagado 14.5 millones de dólares y como pueden ver, en promedio alrededor de 14 millones de dólares de julio a diciembre de este año y una cantidad similar en promedio de enero a julio del 2023. Tal suerte que 85 millones pagamos este año, 87 pagamos el próximo año, para tener el gran total de 172.637.000 dólares, con lo cual vamos a saldar esas deudas del pasado. Solca suspenderá la atención a nuevos pacientes derivados del IES si el Instituto de Seguridad Social no paga la deuda que mantiene con ellos. Son más de 140 millones de dólares que se ofreció cancelar en abril pasado y aún no se hace efectivo. Han pasado más de 3 meses desde que el gobierno y el IES ofrecieron pagar a Solca 140 millones de dólares por las derivaciones atendidas. Y aunque hubo firma de por medio y los compromisos de las entonces más altas autoridades, el pago aún no se hace efectivo. Y la situación financiera de los 7 núcleos de Solca se complica cada vez más. Que realmente lo que se firma se debe cumplir, por favor. Yo no, ¿para qué firmamos las cosas? Aún nosotros como Solca dimos un 10% de descuento sobre la deuda para facilitar el pago y el 20% que se entrega en garantía. De ahí que en la última reunión de este martes se tomó la decisión de suspender la atención a los nuevos pacientes derivados del IES si la deuda sigue impaga. Se acordó que hasta el 21 del presente mes, si no pagaba, pues el IES hacía algún pago, entrábamos en una posición de suspender la atención de los nuevos pacientes, que también a nosotros nos falta liquidez para comprar los insumos. En el caso de Solca Guayaquil, el IES cada mes deriva entre 500 y 600 nuevos pacientes. Una cifra que, por cierto, ha ido en aumento en los últimos meses ante las evidentes falencias que existen en los diferentes hospitales del Seguro Social. Por su parte, el ministro de Economía, Pablo Arosemena, asegura que hay un cronograma de pago y aunque no especificó fecha para los desembolsos, aseguró que hay prioridad. Buenos cronogramas de podernos poner al día, tanto con el IES como con el Ministerio de Salud, para que ellos a su vez vayan poniéndose al día conforme hay la disponibilidad del flujo con los prestadores externos. Paciencia, tiempo, pero también ya todo tiene su límite. Pero no son los únicos que demandan al IES y a Finanzas se pongan al corriente en sus pagos. La semana pasada, los representantes de las clínicas privadas de Guayaquil expresaron su malestar por la deuda que mantienen. Se facturan 14 millones de dólares en atenciones por mes y las deudas se arrastran desde noviembre del año pasado. Joana Ramos, 24 horas. Más noticias. El gobierno presentó la Estrategia Nacional Anticorrupción, que contiene mecanismos de prevención, identificación y gestión de áreas de alto riesgo de corrupción. Vamos por los detalles con Freddy Paredes. Hola Freddy, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, la Estrategia Nacional Anticorrupción es el resultado de algo más de 6 meses de trabajo por parte del asesor anticorrupción y luego secretario de Política Pública Anticorrupción, Luis Verde Soto. La Estrategia Nacional Anticorrupción es un conjunto de acciones, protocolos
y buenas prácticas encaminadas a prevenir actos de corrupción en la administración pública. Se plantea una lucha focalizada en escenarios críticos. La Secretaría de Política Pública Anticorrupción ha definido al menos 10 áreas de alto riesgo de corrupción, que entre otros son petróleo, energía, minería, telecomunicaciones, obras públicas, seguridad social, salud, inclusión social, entre otros. En total, son 9 puntos que desarrolla la estrategia y que trata de abarcar todas las áreas en las que se manejan fondos públicos. Entregamos 2 productos de ese plan de acción. El primer producto son 30 fichas de las 30 principales instituciones donde creemos existe alto riesgo de corrupción para que el presidente haga seguimiento y del destino que él considere adecuado. Y entregamos también el producto de un trabajo coordinado y conjunto con los gobiernos de Canadá y Holanda sobre gran corrupción internacional, que va a terminar en un memorándum de política pública sobre corrupción internacional que se entregará a los presidentes en ocasión de la reunión sobre corrupción y democracia en Estados Unidos convocada por el presidente Biden para el primer trimestre del año siguiente. La Estrategia Nacional Anticorrupción y el plan de acción sugerido acaba de entregar el secretario de esta área anticorrupción, Luis Verde Soto, al presidente de la República. Él será el encargado de aplicar esta estrategia anticorrupción con el apoyo de todas las instituciones del Estado y de la sociedad civil. Es nuestro informe a esta hora. Sigan ustedes en los estudios. Amigos, muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Freddy. Muchísimas gracias. El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea pidió públicamente la renuncia del ministro de Energía por presuntos vínculos con la empresa que fiscalizó la construcción del proyecto Coca-Codo Sinclair. El titular de esta cartera de Estado respondió. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea ultima detalles para la presentación de un informe sobre Coca-Codo Sinclair. Como parte de los hallazgos, un presunto conflicto de intereses que salpicaría al ministro de Energía, Javier Vera Grunauer. La denuncia la hizo el titular de esta comisión. La empresa de su familia e incluso documentos habilitantes suscritos por el actual ministro forman parte del contrato suscrito por Coca-Cola Sinclair con la empresa fiscalizadora. Se refiere a la firma consultora Vera y Asociados CBA, que fue parte del consorcio integrado por otras 3 compañías que se encargaron de la fiscalización de Coca-Cola Sinclair, un contrato de casi 128 millones de dólares, una fiscalización cuestionada. Tiene cerca de 8.000 fisuras. Hay un informe gravísimo con el carácter de reservado que señala y recomienda que no se debe recibir la central hidroeléctrica con las actuales fallas. Hemos solicitado un pronunciamiento de parte del titular de la cartera de energía. Seguimos esperando una respuesta. Sin embargo, a través de sus redes sociales, Javier Vera Grunauer respondió que 11 años antes de ser funcionario dejó de tener relación con la compañía señalada. Asegura además haber renunciado casi un mes antes de la firma del contrato de fiscalización y adjunta documentos notariales. Adelantó que deja el tema en manos de los organismos de justicia que deberán determinar sanciones de ser el caso. Según información de la Superintendencia de Compañías, la lista de accionistas de esta firma está conformada a la fecha por parte del círculo familiar del ministro Vera Grunauer. Aquí hay un grave conflicto de intereses. El ministro debe renunciar. La Contraloría General del Estado determinó que, entre otros, los costos de fiscalización del proyecto también sufrieron un incremento con relación al contrato inicial, llegando a costar casi el doble. En contraste, el proyecto concluye en informes. Tiene fallas que podrían ser consideradas irreparables. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Parte de la cartera improductiva de la Corporación Financiera Nacional deviene de cuestionadas operaciones de factoring, operación de crédito que fue suspendida por la actual administración, pues el 50,8% de estas transacciones cayó en mora. Conocemos ya que 19 empresas deudoras de la Corporación Financiera Nacional no tienen o no registran garantías suficientes para cubrir los más de 60 millones de dólares que adeudan a la entidad. Dentro de las operaciones cuestionadas que se realizaron entre 2014 y 2019,
se encuentran las de factoring o factoraje, a través de las que la CFN entregó créditos aceptando a cambio facturas por cobrar. Una operación bastante común en entidades financieras. Roberto Palacios es especialista en la materia. La empresa pudiera o le gustaría hacerlo líquido, recibirlo hoy, consecuentemente coge esa factura y se la lleva a alguien que tiene excedentes de dinero, en este caso una empresa de factoring, en este caso puntualmente la CFN, y entrega esa factura y recibe una cantidad de dinero a cambio de esas facturas. Pero estas operaciones requieren de ciertos filtros para garantizar que las deudas sean cobradas. La empresa que recepta esas facturas tiene que hacer un análisis de riesgo de esa factura, porque al final de cuentas una factura de cobro tiene pues un nivel de riesgo implícito, ¿no es cierto? Porque el obligado podría dejar de no pagar. Esos filtros fueron los que se obviaron, según el presidente del directorio de la CFN, Iván Andrade. Pero si no se analiza la empresa, ¿en base a qué es lo que uno está dando ese crédito? Porque finalmente lo que está es adelantando recursos para que esa empresa pague a sus proveedores. Pero finalmente quien me va a pagar, desde luego, es la empresa. Entonces, el análisis mío tenía que ser tan y cuanto más riguroso, porque además del cumplimiento debía ser en pocos tiempos, de 30 días, 60 días, máximo 90 días. Una de las irregularidades detectadas, que se presentaron facturas de empresas relacionadas. Y ahí comienzan a entorpecerse y encontrarse de que no eran necesariamente proveedores terceros, sino de pronto proveedores relacionados con la empresa que está tomando el recurso. Pero ya esa transacción ya no es una transacción natural comercial abierta. La Corporación Financiera Nacional mantiene una cartera improductiva de 13,5 millones de dólares, precisamente relacionada a operaciones de factoring, que representa una morosidad del 50,88% de las operaciones de este tipo. Esta fue una de las razones que llevaron a la actual administración a suspenderlas. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La Unión Nacional de Educadores exige al gobierno que se publique en el registro oficial las reformas para la equiparación salarial. Desde el Ejecutivo sostienen que se está trabajando en el reglamento, el mismo que estaría listo ya en los próximos días. Son cerca de 170,000 maestros a nivel nacional los que están a la espera de que se publique en el registro oficial la equiparación salarial. El resto de la ley está en plena vigencia, ¿no? Solamente la equiparación salarial está pendiente, un dictamen que se lo realizó el 20 de mayo y que ya más de 45 días y hasta la fecha de hoy no ha sido publicado. No hay razón para que no lo hagan. Vargas sostiene que se han utilizado mecanismos jurídicos desde el Ejecutivo con el único fin de retrasar lo dispuesto por la Corte Constitucional en cuanto al incremento de sueldos de acuerdo al escalafón docente. Que las sentencias son inapelables y de cumplimiento inmediato y obligatorio. Entonces, independientemente de las aclaraciones, la Corte Constitucional, los 9 jueces tienen que ordenar la publicación. Desde la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional también expresan preocupación. Incluso mencionan que el pasado 4 de julio insistieron a través de la Presidencia del Legislativo para que la equiparación salarial entre en vigencia a la brevedad posible. Sí hay dinero, lo que falta es voluntad política aquí para que pague el gobierno. Solicitamos una entrevista al Ministerio de Educación para conocer su versión, pero no hemos obtenido una respuesta. La semana pasada, en un medio digital, la ministra María Abraham señalaba que ya faltaba muy poco para que entre en vigencia la equiparación salarial. Ya lo hemos analizado con el Ministerio de Economía y Finanzas, nosotros hemos hecho los estudios de impacto, tenemos listas los requisitos para inmediatamente sea publicado poder ponerlo en práctica. El Ejecutivo requiere 450 millones de dólares anuales para financiar el escalafón docente. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. El contrabando de combustible y gas está en aumento en la frontera sur, en cantones como Huaquillas. Los contrabandistas almacenan el combustible y luego lo pasan a Perú a través de pasos clandestinos. El contacto ahora es con Luis Alfredo Zúñiga, quien está en Huaquillas. Luis, muy buenas tardes, adelante.
Así es, como están, muy buenas tardes. A esta hora me encuentro en Huaquillas, específicamente en los exteriores del puente binacional que une esta ciudad de la provincia del Oro con Aguas Verdes en Perú. Y en efecto, conversando con las autoridades nos confirman que es un problema latente el contrabando tanto de combustible como de gas licuado de petróleo desde Ecuador hacia Perú. Y para explicar esta problemática, sin duda alguna, hay que hablar de precios. Pues, por ejemplo, el galón de gasolina extra que se encuentra en Ecuador a $2.40, el mismo en Perú se encuentra a $5.60, mientras que el diésel, que es el más usado de hecho para el contrabando en Ecuador, se encuentra a $1.75, en Perú el mismo se encuentra a $3.60. De igual manera ocurre con el tanque de gas, mientras que en Ecuador un tanque de 15 kilos está a $1.50, en Perú un tanque pero de 7 kilos lo puedes encontrar incluso hasta en $8. Es decir, por la diferencia de precios que son significativos entre Ecuador y Perú, se motiva a este contrabando. Escuchemos lo que nos mencionó la policía más temprano. Una familia, solo una persona puede consumir un tanque al mes. Entonces, ¿qué hacen los contrabandistas? Van a otros cantones, por ejemplo, desde Santa Rosa, Machala, y traen en vehículos pequeños o grandes, ¿sí?, camuflados los tanques, y los almacenan en diferentes lugares clandestinos de aquí del cantón Huaquillas. De ahí proceden a trasvasar del tanque de nosotros, que es de 15 kilos, a los tanques de Perú, que son de 7 kilos. Entonces, de un tanque de nosotros, de ellos hacen 2 y lo trasladan posterior por los diferentes pasos clandestinos a Perú. El día de hoy es el segundo día de un operativo binacional con la policía peruana, en el cual se ha destruido hasta el momento 7 pasos clandestinos. Este es el modo en el que operan estos contrabandistas para llevar tanto el combustible como el gas desde Ecuador hacia Perú a través de los pasos ilegales. Si bien es cierto, se han destruido algunos por la acción policial, también hay que decir que esto a veces es insuficiente, pues cerca de los 60 kilómetros o más de frontera sur se han descubierto cerca de 30 pasos ilegales. La policía, los militares destruyen los que encuentran, sin embargo los contrabandistas los vuelven a levantar. Y ahora un punto importante que quizás pueda reflejar o dar cuenta de este contrabando, por ejemplo, el parque automotor, tanto en cantones fronterizos como Santa Rosa y en donde nos encontramos en Huaquillas, es pequeño. Sin embargo, por ejemplo, las gasolineras de Petroecuador en estos dos puntos venden cifras millonarias. Tan solo en junio, la estación en Huaquillas de Petroecuador vendió $2.9 millones, mientras que la de Santa Rosa, $2.1 millones. Cifras exorbitantes con respecto al pequeño parque automotor que tienen ambos cantones fronterizos. Nosotros vamos a permanecer en este punto para llevarles más información en la emisión estelar de 24 horas. Mientras continúan con más en estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luis Alfredo. Muchísimas gracias por ese informe. Con esto, amigos, vamos a una pausa, pero en breve seguimos hablando de la desnutrición crónica infantil en el Ecuador. Además, la Organización Mundial de la Salud prende las alertas ante nuevas olas de COVID-19 alrededor del mundo. Ya regresamos. Estamos de regreso con más noticias. La desnutrición crónica infantil es un problema dramático en Ecuador, pero invisibilizado. Solo la mitad de ecuatorianos sabe que existe. 12 programas relacionados con desnutrición han llevado adelante los últimos gobiernos, pero ninguno ha funcionado. Seguramente ya sabe lo que es la desnutrición crónica infantil y ya es consciente de que no se ve precisamente en la delgadez de un niño. Pero ¿sabe si los niños de su alrededor podrían estar en riesgo? Angelina tiene 20 años, conoce qué es la desnutrición crónica infantil porque lo ha leído en internet, asegura. Que debemos de alimentar bien al niño, dándole, o sea, los alimentos también tienen que ser pollo con lo que es legumbre. ¿Y usted nunca ha tenido problemas con el niño? No, es solo lo que es la gripe, nada más. En Ecuador los más jóvenes son más conscientes del tema, pero para la mayoría de ecuatorianos la desnutrición crónica, que ataca a 3 de cada 10 niños en nuestro país, es un problema invisible. Casi la mitad de ecuatorianos no sabe que existe y la desinformación hace que ellos, quienes podrían ser los más vulnerables, no se sientan expuestos. Y cuando les preguntamos si entienden de lo que se trata, piensan que es algo vinculado únicamente al tema de alimentación. O sea, un niño flaquito, y no es de eso. Entonces, realmente para poder trabajar y mirando a largo plazo, poder prevenir y tener una sociedad que realmente esté en capacidad de desarrollarse adecuadamente,
necesitamos trabajar todos en conjunto. Existen familias a quienes los ronda la desnutrición crónica infantil que probablemente no saben que están en riesgo. Según información de la Fundación Redni, en los últimos 15 años, los gobiernos han llevado adelante alrededor de 12 programas relacionados con desnutrición. Ninguno ha servido. La empresa privada también ha tenido iniciativas. Huangaje, en Cotopaxi, es de las parroquias más pobres del país. Allí 2 veces por mes, Provefrut, Nintanga y Procongelados atienden a 100 familias. Vemos el peso, el tallaje de los niños, dotamos de la proteína y de productos nuestros también, bimensual, o sea, 2 veces en el mes. Y con eso entonces vamos garantizando que ellas puedan tener no solo el producto, sino también el conocimiento de cómo prepararlo y también en este seguimiento, ¿no?, de dar vitaminas a los niños, que también les dotamos, de desparasitarles a los niños, entonces garantizar que sea un contexto completo. El 90% de la población de Huangaje es pobre. En Ecuador nacen 265,000 niños por año. 80,000 sufrirán desnutrición crónica infantil, si los esfuerzos son escasos. La desnutrición crónica causa también pérdidas económicas, superiores a los 2.600 millones de dólares por año. Ese es el costo extra que se genera en salud, educación y pérdida de productividad. Dayana Monroy, 24 horas. Esta semana, más ciudadanos han acudido a los centros de vacunación a colocarse las dosis de refuerzo. La tendencia de contagio se mantiene, por lo que médicos piden a las personas que acudan a recibir las dosis. El contacto es con Luisa María Heredia para que nos dé más detalles. Hola, Luisa. Hola compañeras en estudios, amigos televidentes, muy buenas tardes. Así es, una mayor afluencia se ha registrado en el transcurso de la semana en los puntos de vacunación de ciudades como Guayaquil y Quito, donde precisamente se había evidenciado con mayor fuerza el aumento de casos de COVID-19 desde mayo pasado. Como la tendencia se mantiene, lo que se le pide, especialmente a los jóvenes, es que acudan a vacunarse. Veamos el siguiente reportaje. No lucen llenos, pero al menos con el pasar de los días se ha aumentado la cantidad de ciudadanos que acuden para vacunarse. Así lució el punto de inmunización contra el COVID-19 ubicado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Estatal de Guayaquil la mañana de este miércoles. Ha tenido ya una acogida completamente distinta esta semana. Hemos elevado la cantidad de personas que estamos inoculando y eso es bueno. Estábamos vacunando 50 y ahorita estamos en 150. Entonces ya hemos duplicado y triplicado la cantidad de vacunados hablando del punto, ¿no? De acuerdo con el vacunómetro, en Ecuador 6.573.000 personas han recibido ya la primera dosis de refuerzo. La segunda se la han aplicado únicamente 886.981 ciudadanos, esperando para ponerse precisamente esa cuarta dosis. Encontramos a Juan Guerrero, de 72 años. Es que esto es un deber médico y preventivo para evitar las enfermedades. Y es que son los adultos mayores quienes más se han preocupado por protegerse, pues en el grupo etario de 80 años en adelante es en el que se registra el mayor porcentaje de aplicación de dosis de refuerzo, 83,5%, 73,6% en el rango de 70 a 79 años y 67,6% en quienes tienen entre 60 y 69 años. Los más jóvenes son los que menos interés en vacunarse han demostrado. En el grupo de entre 18 y 24 años la aplicación de dosis de refuerzo llega solo al 39% y a 48% en quienes tienen desde 25 hasta 49 años. Aunque con retraso, Madeleine y Carlota este miércoles el primer y segundo refuerzo respectivamente también se aplicaron. Es necesario la vacuna porque nos prevé de contagiarnos nuevamente. Deberían de ponérsela porque igual hay rebrote. De hecho, en cuanto al incremento en el índice de positividad de COVID-19 que a inicios de mes se había reportado, la tendencia se mantiene. El informe epidemiológico más reciente emitido por el Ministerio de Salud Pública evidencia un aumento diario de más de 1.000 casos. Y pues debemos recordar que no todas las personas con sospecha hacen la prueba, entonces el número real es muchísimo más alto, ¿no es cierto? Pues definitivamente estamos en un repunte de casos. Buena noticia es que no se han reportado decesos y una gran cantidad de ingresos en las áreas de hospitalización y cuidados intensivos de los hospitales públicos a cargo del Seguro Social y el Ministerio. Pero eso no significa que no haya riesgos. Debemos incrementar la tasa de vacunación con terceras dosis y seguramente necesitamos también implementar el uso de la mascarilla. Cabe mencionar que actualmente para recibir la tercera o la cuarta dosis ya no hay que esperar a que pasen 6 o 5 meses después de la última inoculación. El Ministerio de Salud acortó ese lapso, ahora solo deben pasar 3 meses para que usted pueda volver a vacunarse y protegerse. Es todo lo que puedo informarles por ahora. Continúan ustedes en Estudios con más noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luisa María. Muchísimas gracias por la información.